Me excusan ustedes, nuestros queridos invitados, Miguel Ángel Pardo, Pascual, Orlando, el doctor Carlos, que nos falta también ahorita aquí en la conexión, esperamos que conecte pronto. Y vamos a retomar pues el conversatorio que tenemos. Le damos la palabra a Miguel Ángel Pardo para que nos modere esta partecita y haga nuevamente la introducción del tema para continuar nuestro programa. Pascual, doctor Orlando, con las excusas, bienvenidos a Encuentros Pedagógicos. Bueno, vamos entonces entonces retomamos. Muchas gracias. Todos y todas, nuevamente saludos hospitales y fraternidad a todos, a Paula, nuestra intérprete de señas, y retomamos el conversatorio sobre eh, la reforma a la Ley 30 de 1992. ¿Qué educación superior necesitamos? Ese es el conversatorio. Entonces, mientras entra el doctor Carlos Rincón, vamos a entrar en ese punto y le daré la palabra, pues, ya está el doctor Carlos Rincón. Entonces, doctor Carlos Rincón, eh, asesor, nuestro asesor, no es nuestro en el sentido que sea asesor legislativo del equipo, pero es asesor legislativo, experto en los temas de derecho parlamentario y administrativo. Entonces, al doctor Carlos, entonces le reiteramos la pregunta, nos excusa que tenga que repetir la explicación. En este momento, entonces, cuál es el carácter del proyecto de ley? ¿Qué tipo de ley sería y qué trámite implicará en el Congreso de la República? Entonces, y las perspectivas que tenemos de un proyecto que aún no está radicado, pero que tenemos que ir estableciendo estos asuntos con claridad. Doctor Carlos. Bueno, muchísimas gracias, profe Miguel. Un cordial saludo para la mesa de trabajo, para toda la comunidad educativa que nos está escuchando y, por supuesto, para los grandes maestros que hoy nos acompañan en este conversatorio. Por supuesto, al profesor Pascual, al doctor Orlando Acosta y, por supuesto, a usted, profe Miguel Ángel Pardo. Muchas gracias por esta invitación. En primera medida, pues sí, coincidir con usted en que el proyecto de ley o esta iniciativa o este borrador aún no es un proyecto de ley radicado en el Congreso de la República, es una iniciativa que actualmente se encuentra abierta a los comentarios de las personas interesadas en este tema, pues que honestamente deberíamos de ser todos y todas las y los colombianos. Es importante destacar lo siguiente respecto del trámite legislativo de esta iniciativa. Hay una preocupación legítima al interior del Congreso de la República respecto de los primeros artículos que establecen como derecho fundamental la educación superior. ¿Por qué? Porque la Ley Tercera de 1992 nos establece las competencias de las comisiones que deben tramitar estos proyectos de ley que hablan de derechos fundamentales o que establecen una norma como derecho fundamental. Digamos que este mismo caso se suscitó, por ejemplo, con la reforma a la salud, y ustedes lo conocen. La reforma a la salud, la primera pregunta era si iba por comisión primera o si iba por comisión séptima, porque hablaba de derecho fundamental. Sin embargo, hay una gran diferencia. En ese tema de la reforma a la salud, la ley estatutaria de la salud ya había sido creada, ya había pasado por un proceso en el Congreso de la República y ya es ley de la República. Mientras que acá, en esta iniciativa del proyecto de ley presentada a la opinión pública por el gobierno nacional, pues no tenemos una norma que nos diga que la ley es derecho fundamental, sino que eso lo ha establecido de manera muy acertada la Corte Constitucional. Entonces, aquí hay una preocupación legítima respecto de si se va a ir por primera o si se va a ir por comisión constitucional sexta. ¿Cuál es la situación? Que en las comisiones primeras no se cumplieron los acuerdos políticos de las mesas directivas, mientras que en las comisiones sextas, por ejemplo, en la del Senado de la República, esos acuerdos
sí se cumplieron, digamos, se supone o se presume de buena fe que hay, por supuesto, una mejor voluntad política para aprobar este tipo de iniciativas. Segundo, las diferencias y los trámites que hacen más rígida nuestra Constitución, la aprobación de leyes estatutarias, las cuales deben aprobarse en un solo debate y, por supuesto, que en una sola legislatura y con mayorías absolutas, pasando por un control previo de la Corte Constitucional, mientras que una ley ordinaria tiene 2 legislaturas, por supuesto se aprueba con mayorías simples, que son las mayorías respecto al quórum decisorio de cada una de las células legislativas en donde tenga debates, y por supuesto que no requiere de un control previo de la Corte Constitucional. Esto, pues por supuesto, en cuanto al trámite legislativo, se le expuso por parte de los senadores de la Comisión Sexta al ministro del Interior para que se transmitiera este mensaje también al Ministerio de Educación. El ministro de la Política, pues básicamente nos dice que es importante o trascendental que se divida en 2 partes esta iniciativa. Por supuesto, que la ley estatutaria asuma lo que tiene que ver con educación como derecho fundamental y allí se establezca en todos los niveles, como bien lo hace ese proyecto de ley, y de reforma a la ley 30, pues establezca ese tipo de reformas y digamos que en estas 2 carteras ministeriales los equipos de asesores jurídicos constitucionalistas están revisando el tema. Digamos que la última información que tuvimos el día de ayer es que están revisando el tema y que se va a procurar que la reforma a la ley 30 vaya por comisiones sextas como ley ordinaria, pero que aún existe la preocupación hasta que no salga un nuevo borrador presentado por el ministerio y la reforma que establece la educación como derecho fundamental vaya por comisiones primeras como proyecto de ley estatutaria. Bueno, muchas gracias, doctor Carlos, por esta explicación, pero sabemos que usted también tiene opiniones sobre los temas de los contenidos, porque todo este dejar de asesorar a la federación en principio y ahora a una senadora docente, pues hace que también sobre los contenidos usted tenga pues opiniones. Más adelante hablaremos de eso. Entonces, Pascual, bienvenido Pascual, doctor Pascual Amezquita, doctor en economía, profesor investigativo y además maestro universitario. Bueno, Pascual, estuvimos en épocas pretéritas nosotros oponiéndonos a la reforma a la Ley 30 de 1992. Pues fuimos derrotados con todo éxito, como se dice, y pues la reforma se impuso. Bueno, hoy hay una discusión, tenemos un gobierno alternativo, popular, que busca pues garantizar los derechos. Bueno, ¿cuáles son los aspectos centrales que para nosotros, que creemos desde el punto de vista de la comunidad académica, educativa, universitaria, y como país, que debemos de impulsar en esta nueva reforma? ¿Cuál es la reforma a la educación superior que necesitamos, Pascual? ¿Aló? ¿Aló? ¿No se me escucha, Pascual? Sí, Bueno, es como... Pascual, ¿me escuchaste? Infortunadamente, Tenemos problemas de conectividad. no está muy entrecortado. ¿Es allá o acá? Buenos Hoy sí días. hola Martica. Hoy sí Buenos nos días, tomó Miguel. Hacer la invitación que hemos recibido para participar en este conversatorio. Bueno, vamos a esperar que Pascual pueda de pronto hacer alguna maroma técnica para poder restablecer comunicación. Doctor Acosta, doctor Orlando Acosta Lozada, maestro de la Universidad Nacional de Medicina, pues, PhD en virología, coordinador del grupo de virología de la universidad. Bueno, la pregunta sería en el mismo sentido. Tenemos un gobierno alternativo, tenemos hoy la posibilidad de reformar la ley 30, por lo menos esa es la voluntad política, y cuál es la reforma que necesita la educación superior desde
desde la academia, desde la universidad, desde la comunidad científica, ¿cuál es la opinión, doctor Orlando, y cuáles son las propuestas que deben estar ahí consignadas en un texto de reforma? Bueno, gracias. No, en primer lugar, en la misma línea en que se ha hecho la introducción del tema, quisiera destacar que la reforma al marco legal de la educación superior no solamente comprende la reforma de la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la educación superior, sino la introducción de una nueva ley estatutaria dirigida a garantizar el derecho a la educación como un derecho fundamental. Ambas iniciativas han sido objeto de numerosas críticas provenientes de los interesados, como son los profesores, estudiantes, rectores de universidades públicas y privadas y de asociaciones de universidades y de profesores. Se reconoce que la educación superior sea estatutariamente declarada como un derecho fundamental. No obstante, su condicionamiento a que sea un derecho fundamental progresivo, tal como lo había conceptuado la Corte Constitucional en 2012, ha sido objeto de críticas. Con el solo hecho de que se incremente ligeramente la cobertura semestral o anualmente, sería evidencia del cumplimiento de este derecho fundamental. Es decir, que no sería para todos, sino su goce sería gradual. Por otra parte, también se critica la ambigüedad acerca de quién garantizaría este derecho, tanto en instituciones de naturaleza pública y privada, y los recursos y sus fuentes para garantizarlo en un sistema mixto, es decir, con instituciones públicas y privadas. Sobre la no discriminación en el acceso, pareciera implicar que todos los aspirantes debieran ser admitidos, sin que se garanticen los recursos físicos y humanos para atender con calidad a todos los que quisieran ingresar a la universidad. Se pregunta, por ejemplo, en el caso particular de nuestra Facultad de Medicina en la Universidad Nacional de Colombia, donde anualmente aspiran a ingresar 12.000 estudiantes, todos debieran ser admitidos, donde solamente hay recursos para atender 120 cupos. Ahora, con relación a la reforma de la Ley 30 de 1992, la reforma de los artículos 86 y 87 que tienen que ver con la financiación han sido especialmente discutidos. La reforma propone una fórmula financiera esencialmente similar a la actualmente vigente. Solamente se garantiza el incremento de la financiación con base en el índice de los costos de la educación superior en lugar del índice de precios al consumidor o IPC. Este es un asunto novedoso de todas maneras. Aunque se habla de la posibilidad de recursos financieros adicionales para garantizar el acceso, la permanencia y la graduación, estos recursos están sujetos a disponibilidad presupuestal y a criterios que el Ministerio de Educación definirá. Ahora, se reclaman recursos específicos para lo que se denomina cerrar la brecha, que consiste en que las universidades puedan saldar sus déficits que actualmente superan los 18 billones como cifra acumulada, ¿no? Y que las universidades pequeñas puedan disminuir sus diferencias en infraestructura y otros conceptos con relación a las universidades grandes. Se saluda que la reforma proponga llevar la educación superior a los territorios que más lo requieren, así como el aumento de los beneficiarios de la gratuidad, aunque se solicita que esta gratuidad se extienda a los programas de posgrado que hoy se encuentran totalmente privatizados en las universidades públicas. No se garantiza en la propuesta recursos adicionales para posibilitar el cubrimiento de los costos adicionales que representaría el necesario incremento de la planta de profesores y los costos crecientes del salario de los profesores debido a la productividad académica en el caso de las universidades públicas. Tampoco se incluyen recursos para la formalización laboral de profesores ocasionales y de cátedra que actualmente se encuentran precarizados en sus ingresos salariales.
Recursos específicos para bienestar universitario tampoco están incluidos. Pareciera que quedaría el bienestar universitario a expensas de recursos propios de las universidades. En materia de democracia relacionada con la gobernanza universitaria, la reforma no incluye el derecho de los profesores a elegir una mayoría de representantes en el Consejo Académico, tal como lo recomienda la UNESCO desde 1997 en acta suscrita por el Estado colombiano. Ahora, las universidades privadas, frente a la reforma, bajo el concepto de que la educación superior es mixta, es decir, compuesta por universidades públicas y privadas, están solicitando que sus estudiantes sean financiados con recursos públicos a través del ICETEX, pero el ICETEX continúa empeñando con pesadas deudas a los estudiantes que no pudieron ser admitidos en las instituciones públicas por falta de cupos. Lo único nuevo en el ICETEX es que las deudas se cobrarán solamente con el IPC, pero no dejan de ser pesadas deudas para estudiantes que en su gran mayoría, más del 92%, provienen de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. Ahora, en resumen, podríamos decir que la propuesta reformatoria tiene muchas deficiencias, tiene algunos aciertos, pero se espera que estas deficiencias puedan ser saldadas o subsanadas en mesas de trabajo específicas y en el debate en el Congreso de la República. Sí, dejaría mi comentario hasta allí. Bueno, doctor Orlando, creo que ha sido una síntesis sobre los aciertos y limitaciones que tiene el proyecto que se ha puesto en circulación sin convertirse aún en proyecto de ley. Y precisamente conversatorios de esta naturaleza tienen el propósito fundamental de que desde la comunidad académica y educativa y desde los sectores democráticos podamos darle precisamente fortalecer para superar los estragos que ha hecho la Ley 30, especialmente, y creo que lo ha resaltado muy bien el doctor Orlando Acosta, en materia de financiación. Yo creo que este es un aspecto central que sigue siendo para nosotros absolutamente clave. Como ha dicho, como decía el magistrado Jaime Araújo, la forma contemporánea de no garantizar los derechos fundamentales es suprimiéndole la financiación del Estado. Entonces, esto es clave y que tiene que ver, está reflejado en la respectiva nueva ley, por supuesto. Bueno, permiso Martica, le damos la palabra también entonces al doctor Pascual Amezquita, doctor en economía, maestro investigador y profesor universitario. Y decía yo antes en la presentación que con Pascual en épocas pretéritas estuvimos pues oponiéndonos a la aprobación de la Ley 30 del 92. Fuimos derrotados con todo éxito en esa cruzada. Y luego, pues, 5 años después, publicamos un libro con los artículos de lo que habíamos advertido y cómo se ha desarrollado, y desafortunadamente se habían consolidado esos estragos. Entonces, Pascual, ¿qué educación superior necesitamos? Y bueno, de ahí para adelante lo que a bien tenga comentarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en este programa. Sí, cuando recibí la invitación busqué mi ejemplar del libro del que habla usted, Miguel. Aquí tengo el ejemplar la comunidad educativa frente al neoliberalismo, publicado en el año 1997. Extraño la presencia de nuestro tercer coautor, Jorge Contreras, con quien trabajamos este asunto. Y infortunadamente, pues lo que usted comenta, terminamos siendo especie de Casandras en varios puntos, y pues empiezo por donde ha dejado planteado Orlando el asunto, y es en el problema de la financiación, lo que usted comenta de cómo los derechos se vuelven carretas y no tienen un respaldo financiero. En los documentos del libro planteamos que la fórmula que se establecía en la ley, que se estableció en la ley 30 de 1992 para financiar las universidades, llevaría muy pronto a la catástrofe financiera, porque era una fórmula atada a la inflación y no más.
como si las universidades no crecieran, como si las necesidades de la investigación no aumentaran, como si la creación de conocimiento no tuviera un crecimiento exponencial en los costos. De manera tal que lo que advertimos ahí terminó ocurriendo. Estuve leyendo por pura curiosidad un libro del premio Nobel pasado en física, creo que es Jaroche, Sergio Jaroche, quien escribe un libro que se llama Hágase la luz, donde cuenta pues toda la teoría, toda la investigación que han hecho ellos para los avances pues que tienen que ver con el fotón y toda esta cosa, pero lo que me interesaba ubicar allí es la forma como se financian los laboratorios de investigación tanto en Europa como en Estados Unidos. Y él plantea pues todo este comentario con cifras, con hechos de cómo es que la educación, el neoliberalismo en el planeta fregó la investigación. No hay recursos en toda la gama que nos ha escrito Orlando, no hay recursos pues para ampliar las plantas la planta de profesores, no hay recursos para ampliar el número de estudiantes, no hay recursos para mejorar los laboratorios, no hay recursos para crear nueva infraestructura, de manera tal que pues el primer problema es seguir insistiendo en la necesidad de que haya suficiente financiación, pero con otros elementos que ahora rondan alrededor de la educación que no tienen que ver directamente con el presupuesto de la universidad, sino con el presupuesto general de la sociedad. Por ejemplo, este lío que tuvimos hoy con el programa. Este es un lío que afecta a la educación y es que no se puede garantizar una educación en las regiones que la necesitan virtual porque todo el mundo está pendiente y si me cayó en las redes, si funciona o no funciona. Es decir, un internet malo como el que tenemos en este país, que es bien atrasado, pues hace que un punto fundamental de la educación no pueda arrancar. Entonces, en consecuencia, creo yo que lo primero que se necesita seguir insistiendo, pero que de ahí cualquier cosa que se diga a continuación no tiene mucho sentido si no se ha resuelto, es el problema de financiación. Orlando describe muy bien la situación de, por ejemplo, lo que no está anunciado en el proyecto de ley, lo que se ha insistido que se discuta y es los estudiantes pueden llegar a la universidad. Yo trabajo en una universidad privada. En la universidad privada los estudiantes llegan finalmente con préstamo de ICETEX, carísimo como lo describe Orlando, o a través de algunos convenios que hubo pues, para favorecer el sector privado, como fue el invento este de Serpilo Paga, pero llegan ahí y rapidito empiezan a tener una cantidad de dificultades hasta existenciales, de manera tal que tiene que estar garantizado el bienestar estudiantil con todas las de la ley. Pero eso no resuelve el punto, que realmente lo que resuelve el punto es una educación pública, una educación fuerte pública, que tenga posibilidad de acoger a todos los estudiantes. Entonces creo yo que ese es el primer punto que hay que plantear, seguir planteando, y a continuación, pues los otros aspectos que podríamos analizar. Bueno, Pascual, creo que, bueno, empezaron ya, Martica ya empezó a recordarnos el tema del tiempo, a pesar de las circunstancias técnicas que tuvimos. Entonces, Gracias. Eso dejan de entonces, contarse en hora siguiente, hola. bueno, esto no, aquí, Buenos días nuevamente para todos. aquí en el equipo de renovación también mandan las compañeras. Entonces, quería señalar lo siguiente. Bueno, creo que el tema hoy lo hemos resaltado en dos aspectos. Uno, el carácter y la categoría, que tendría la ley, que lo ha expuesto el doctor Carlos Rincón. Dos, los sustentos que ha planteado tanto Orlando como Pascual siguen siendo en materia de resolver las fuentes de financiación ciertas, porque nos propone unas fuentes de financiación importantes, pero todavía una parte complementaria, derivo de lo que plantea el doctor Orlando, serían inciertas. Y eso pues es complicado. Y en tercer lugar, me parece muy importante resaltar un elemento que para nosotros fue motivo, nosotros no, sino nuestra generación anterior del movimiento estudiantil del 71, que tiene que ver con la dirección mayoritaria de estudiantes y profesores en los órganos de dirección. Digamos que nadie está planteándose ahorita que quede un cogobierno, pero
Orlando Acosta ha planteado un aspecto muy interesante y es que Colombia como firmante y parte integrante de la UNESCO, pues acoja que debe haber una representación mayor de los estudiantes y profesores en los órganos de gobierno, como también ha visto ya en los consejos académicos de las instituciones educativas. Yo dejaría simplemente planteado para las próximas conversatorios, porque vamos a seguir en conversatorio. Creo que hay un elemento de financiación en cuanto a la sostenibilidad de todos los aspectos que ha dicho, también para aumentar los cupos, pero el otro tema para nosotros que creo que es donde nos relacionamos todos y todas, es que sigue habiendo una discriminación para el acceso a la universidad pública, y es que a la universidad pública se presentan tanto estudiantes que provienen de los colegios oficiales como estudiantes de sectores de las capas medias que con todo el derecho también se presentan, que provienen de colegios privados de cierto nivel, de muy buen nivel académico. Y entonces para nosotros es muy importante que para que esa discriminación no ocurra, se requiere definitivamente reformar estructuralmente la educación del preescolar a la educación media, porque mientras existan dos chicos de 16 años que sienten, o 17, a presentar el examen de admisión a la Universidad Nacional, pero uno de ellos tuvo menos condiscípulos que otro en el grupo, uno de ellos tuvo 3 pregrados de preescolar y el otro no, uno de ellos contó con maestros de estudiantes, maestros en educación física artística de orientación escolar en todas las áreas de preescolar y primaria y otro no, pues va a haber una diferencia a la hora de estar en la misma nivel de preparación para el ingreso. Creo que entonces, por razones de tiempo, vamos a hacer la segunda sesión porque nos interesa discutir algunos temas que fueron motivo de esa discusión del año 92, como el tema de la acreditación, como el tema de los grupos de investigación, es decir, ya la parte de esencialmente académica. Entonces, Martica, te vamos a dar la posta, doctor Carlos, como siempre, muchas gracias, doctor Pascual, y por supuesto nuestro colega doctor Orlando. Entonces aspiramos a conversar en la próxima sesión, dentro de unos 15 días, para mirar cómo va el trámite y qué discusiones se han desarrollado, darle tiempo pues a este punto. Pero queda absolutamente claro que tanto en el proyecto de ley sobre derecho fundamental como en el proyecto que muy bien ha precisado Orlando, no es un proyecto de reforma de la ley 30, sino es sobre todo el tema de la educación superior, pues entonces vamos a tener que la comunidad académica y educativa hacer los aportes de manera febril y rápida para que esto pueda entrar. Ya discutiremos con el doctor Carlos las próximas ocasiones cómo está la correlación de fuerzas en las respectivas comisiones del Senado. Pascual. 30 segundos nomás. No, es Pero por para supuesto. plantear en este abanico de opciones para el siguiente programa es cómo lograr que los contenidos científicos entren finalmente a la educación, porque esa es otra discusión que queda ahí pegada, obvio, por eso decía, sin plata no se puede hacer nada, pero que miremos también en detalle ese problema, porque hay una cosa hoy de los saberes populares que está entrando también en esa discusión que habría que valorar. Eso pues para dejar una otra idea. Bueno, y hay otras discusiones que están con el tema, por ejemplo, continuar, es decir, de la educación media a la educación superior. Ese es un elemento el tema de la continuidad que también está en discusión, y por supuesto todos los asuntos de la diversidad nacional que se debe reflejar también. Dice, en la discusión no estamos adelantando conclusiones, pues que tiene que observarse también en las universidades también de carácter regional, como universidades que tengan categorías de universidades públicas del nivel nacional. Bueno, a todas y todos muchas gracias, y entonces estamos en la próxima sesión y excusemos los problemas de virtualidad que hemos tenido y de conectividad, pero más de virtualidad de conectividad que hemos tenido hoy, y que nos pone de presente la circunstancia en que estamos en el país. Tan tan.